tú tienes el poder del Espíritu Santo para hacer lo que Jesús hacía. Y así como los discípulos tuvieron a Jesús, tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Así como los discípulos caminaron con Jesús, tú y yo tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Así como los discípulos se sentaron a la mesa con Jesús, tú y yo tenemos que sentarnos a la mesa con el Espíritu Santo. Así como los discípulos oraron con Jesús, tú y yo tenemos que orar con el Espíritu Santo. Así como los discípulos estuvieron en los milagros que Jesús hizo, tú y yo tenemos que estar en los milagros que el Espíritu Santo haga. Y el mensaje se llama: deja que el Espíritu Santo obre en ti. Qué hermoso es cuando estamos en la adoración, en la alabanza, y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y lo dejamos entrar y podemos orarle y decirle: Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer conmigo. Es hermoso. Yo te voy a pedir que me acompañes en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 5. Y estos versículos vamos a leer del 5 al 8. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es algo hermoso. En este tiempo Jesús había resucitado, había pasado 40 días con sus discípulos y les estaba entregando algo tan valioso, les estaba enseñando algo tan valioso sobre el Espíritu Santo. Aquí todos conocemos al Espíritu Santo. Nunca solos es un lugar donde se vive el Espíritu Santo. Nunca solos es un lugar donde se siente la presencia del Espíritu Santo. Aquí en Nunca Solos vivimos conforme a los frutos del Espíritu Santo. Y Jesús les estaba hablando del Espíritu Santo a sus discípulos. Y prácticamente se los estaba presentando, porque les estaba diciendo: y recibiréis poder cuando sean llenos del Espíritu Santo. Les estaba diciendo: el Espíritu Santo es el poder que tú necesitas. Y se los estaba presentando a los discípulos. Les había enseñado tantas cosas, pero ahora le tocaba presentarles al Espíritu Santo, enseñarles a vivir con el Espíritu Santo. Pero ellos estaban más interesados en otra cosa. En esos 40 años después de que Jesús había resucitado, 40 días después de que Jesús había resucitado, Jesús les había hablado de las promesas que el Padre tenía para la tierra y para ellos, y para el pueblo de Cristo en general, y para Israel, porque Israel era el pueblo de Cristo. En esos 40 días Él les había estado platicando todo eso, y ellos estaban más metidos en las promesas que les había dicho o que les había entregado, que en lo que el Espíritu Santo puede hacer por ellos o podía hacer por ellos. En otras palabras, ellos estaban viendo la bendición, mas no estaban viendo quién hace la bendición. Ellos estaban viendo la provisión, pero no estaban viendo el proveedor. Ellos estaban viendo quien les entrega todo, mas no estaban viendo al Creador. Y Jesús les estaba diciendo: es el Espíritu Santo quien va a venir y les va a entregar el poder. Pero ellos estaban preocupados si la promesa se iba a cumplir ahora. Y es algo que la verdad es muy polémica esta pregunta, porque muchas personas dicen: bueno, ¿y por qué los discípulos preguntaron esto? Porque estamos hablando del último momento en que los discípulos hablaron con Jesús. ¿Qué le preguntarías tú a Jesús si lo tuvieras aquí presente y Él estuviera por irse al cielo?
ellos le preguntaron acerca de la bendición. Ellos le estaban preguntando más acerca de lo que, si todo lo que nos prometiste se va a hacer realidad, se va a cumplir. Y en realidad al hacedor de milagros lo estaban dejando a un lado. Porque Jesús lo llama así, uno igual en poder. Y si Jesús hizo milagros, el Espíritu Santo hace milagros. El Espíritu Santo es el poder. Y Jesús les estaba hablando y les estaba diciendo: el Espíritu Santo va a llegar a ustedes, va a llegar a tu vida y te va a dar poder. Mira, yo te quiero decir una cosa. Muchas veces pasa exactamente lo mismo en tu vida. Jesús te habla, Dios te habla, te da una promesa, pero también te da el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros nos vamos más por la promesa que por la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos pensando y diciendo: bueno, Señor, ¿y cuándo será que llegue esa camioneta? Y bueno, Señor, ¿cuándo será que llegue esa casa? Y bueno, Señor, ¿cuándo llegará ese colchón nuevo? Bueno, Señor, ¿cuándo llegará esa pantalla? Y estamos más metidos en nuestras oraciones en lo que nos puede dar Jesús que en lo que podemos tener en el Espíritu Santo, o lo que podemos tener en el Padre, o lo que podemos tener en Jesús. Y tu mirada está puesta en un objeto y no en el poder que Dios quiere darte a ti, que es un poder sanador, es un poder que resucita, es un poder que vivifica, es un poder que es tuyo y que está dentro de ti, porque Jesús te lo entregó. Cuando Él murió en la cruz, Él te entregó la salvación, pero cuando Él partió al cielo, Él te entregó al Espíritu Santo, para que pudieras tener una relación con Él, para que pudieras vivir con Él, para que pudieras ser parte de Él. Y mira, yo te voy a leer algo que está en Joel, en el capítulo 2, versículo 23. Y dice: vosotros también, hijos de Dios, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mira, de todo esto, de toda esta hermosa promesa, yo me quedo con lo último: que mis hijos y mis hijas puedan profetizar, que los ancianos puedan soñar y que los jóvenes puedan ver visiones. La provisión es algo que Dios te quiere entregar, es algo que Dios ya te hizo verlo, o ya te hizo escucharlo a través de alguien que te profetizó, ya te hizo verlo en sueños o ya te hizo verlo en visiones. Pero es mucho más hermoso estar en la presencia de Dios que tener la provisión. Yo prefiero, y se los digo de todo corazón y honestamente, la enseñanza que yo he tenido en estos últimos días ha sido grande. Yo prefiero 1000 veces estar en la presencia de Dios que tener un carro nuevo. Y te lo digo de todo corazón. Yo prefiero estar en la presencia de Dios que tener una casa nueva. Yo prefiero tener esa relación con Dios que tener un buen platillo.
Yo prefiero mil veces tener esa comunión con el Espíritu Santo que tener un lujo, que tener riquezas. Porque para mí es más importante la relación con Dios que la bendición. Por eso es que aunque llueva, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque tenga sed, aunque tenga hambre, yo voy a estar en la presencia de Dios. Yo voy a buscar la presencia de Dios. Yo voy a buscar esa comunión con Dios, porque para mí nada es más importante que tener la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque conforme tú estés entrando en la presencia del Espíritu Santo, estarás recibiendo poder. Porque es un poder transformador, es un poder sanador, es un poder que resucita, es un poder que torna la tristeza en gozo. Entonces llegó el momento de centrar nuestra oración en la intimidad con el Espíritu Santo, no olvidándonos de las promesas que Él ha hecho a nosotros. Porque sí tenemos promesas, y esas promesas van a llegar tarde o temprano. ¿Cuándo? Jesús lo dijo así: cuando Dios o cuando Jehová lo elija. Es momento de cerrar nuestras oraciones en la intimidad con el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo. Y todo eso te va a llevar a algo, a tener el poder que el Espíritu Santo te puede dar a ti. Te quiere dar o ya te dio. Yo no sé cuántos de aquí ya han tenido esa experiencia con el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos han vivido esa experiencia con el Espíritu Santo. Mi pregunta es: ¿has demostrado el poder del Espíritu Santo? La palabra habla acerca de que cuando tú recibas al Espíritu Santo, también habrás de recibir el poder del Espíritu Santo. Por ende, si tú ya recibiste el poder del Espíritu Santo, tienes que trabajar en una cosa: en hacer que ese poder se evidencie, en evidenciar el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que existe ese dicho: hasta no ver, no creer. Es un dicho mundano, no es bíblico. Pero yo te voy a decir una cosa: quienes dicen eso van a creer, porque van a ver el poder del Espíritu Santo en ti. No lo van a ver en el pastor, no lo van a ver en los ministros, no lo van a ver en los líderes, lo van a ver en ti. Es momento que la demostración del poder del Espíritu Santo no se quede en estas cuatro paredes. Es momento que la demostración del Espíritu Santo se vaya a la calle. Es momento que la demostración del Espíritu Santo llegue a los hospitales. Es momento que la demostración del Espíritu Santo llegue a tu casa. Es momento que la demostración del Espíritu Santo llegue a tu trabajo. Porque si tú ya viviste la experiencia del Espíritu Santo, te tengo una noticia: tú tienes el poder del Espíritu Santo para hacer lo que Jesús hacía. Y así como los discípulos tuvieron a Jesús, tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Así como los discípulos caminaron con Jesús, tú y yo tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Así como los discípulos se sentaron a la mesa con Jesús, tú y yo tenemos que sentarnos a la mesa con el Espíritu Santo. Así como los discípulos oraron con Jesús, tú y yo tenemos que orar con el Espíritu Santo. Así como los discípulos estuvieron en los milagros que Jesús hizo, tú y yo tenemos que estar en los milagros que el Espíritu Santo haga. Y así como Jesús instruyó a sus discípulos, así tú te debes de dejar instruir por el Espíritu Santo. Y aprender lo más que puedas, porque eso fue lo que hicieron los discípulos de Jesús. Aprendieron a multiplicar el alimento, los panes y los peces. Dice la palabra que poniendo los panes
y los peces en sus manos los multiplicaron. Entonces fueron los discípulos quienes multiplicaron los panes y los peces. Quiere decir que aprendieron de Jesús a hacer milagros. De la misma manera tú y yo tenemos que aprender del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos aprender de alguien con el que no estamos? ¿Cómo podemos aprender de alguien con el que no pasamos tiempo? ¿Cómo podemos aprender de alguien con el que no convivimos? Cuando usted va a la escuela, tiene que ir por lo menos 7, 5, 6 horas para aprender. Usted tiene que aprender del Espíritu Santo. Usted tiene que pasar tiempo con el Espíritu Santo. Tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que interceder, tiene que adorar, para poder estar en la presencia del Espíritu Santo. Y de esa forma usted poder aprender del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que voy a aprender? Poder. Porque el Espíritu Santo es poder. Porque el Espíritu Santo lo que te va a dar al ser bautizado es poder. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros detenemos el poder que el Espíritu Santo nos quiere dar. Nosotros detenemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted se ha parado y ha dicho: Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer en mí? Pero de repente el Espíritu Santo te entrega una revelación y tú dices no, y lo detienes. De repente el Espíritu Santo te dice: ve allá, y tú dices: ¿si eres tú o seré yo? ¿En realidad estoy escuchando la voz de Dios o son loqueras mías? Tú lo estás deteniendo. Y en el momento en que tú detienes el poder del Espíritu Santo, tú lo entristeces. Y Él se aparta de ti. Y el poder que había sido puesto sobre ti ya no está contigo. Porque tú lo apagaste. Porque tú con la boca dijiste: haz lo que quieras hacer conmigo, pero con tus hechos lo detuviste. Porque en tu oración fue: Señor, úsame para lo que sea, pero a la primera dijiste: sabes que no. Si usted está siendo utilizado por el Espíritu Santo, usted debe de dejar que el Espíritu Santo obre. Si usted está siendo utilizado por el poder de Dios, usted tiene que dejar que el poder de Dios obre. No se detenga. Tiene que ser, y yo lo utilizo esta palabra porque me encanta, porque en realidad uno tiene que ser así. Usted tiene que ser un descarado. No tiene permitido tener vergüenza. Usted en realidad tiene que ser un descarado. A mí me bendice mucho mi esposa. Me lo testificó ella y me lo testificó la otra persona sin conocerse. Bueno, ella sabía dónde vivía la persona. Un día en la calle mi esposa iba pasando. Enfrente de mi casa, de casa de mis papás, vive una señora y ella es abuelita, pero una de sus nietas tiene leucemia. Y usted sabe que es evidente porque con las quimioterapias empieza a caer el pelo. Y la niña no usa peluca, no usa cachuchas, no usa nada. Usa unos moños muy bonitos. Ella yendo en el carro, mi esposa yendo en el carro, las ve pasar, ver pasar caminando. Y te diste la vuelta, ¿verdad? Regresó, dio la vuelta y las alcanzó. Y lo que ella dijo fue: ¿puedo orar por la niña? Usted sabe una cosa, se necesita descaro para hacer eso. Se necesita quitarse la vergüenza para hacer eso. Porque la niña, yo no sé cuál es el propósito de Dios con esa niña, pero sí te puedo decir algo. La niña hoy está bien, está viva. Y necesitamos ser descarados en realidad. No te puedes guardar eso que Dios te ha mandado a hacer. No te puedes guardar el poder que Dios ha puesto sobre tus manos. No te puedes guardar el poder que Dios ha puesto en ti. Tal vez tú puedas decir: bueno, pero es que a mí el Señor nunca me ha hablado. ¿Te has dado la oportunidad de escuchar su voz? Quizás Él te ha hablado, mas tú no lo has escuchado.
Si tú ya viviste una experiencia con el Espíritu Santo, créemelo, te ha hablado. Porque a través de esa experiencia, tus ojos espirituales y tus oídos espirituales se activan. Y tú puedes escuchar su voz y puedes ver lo que Él quiere que tú veas. Es momento de quitarnos la vergüenza. Es momento de demostrar el poder que Dios ha puesto en nosotros. Sí, lo ha puesto en ti también. El poder de Dios no solamente está en los que están acá al frente. El poder de Dios está en todo aquel que ha recibido al Espíritu Santo. El poder de Dios está en ti y está en mí. Pero lo hemos detenido. ¿Por qué? Por vergüenza, por el qué dirán, por el ¿y si no sucede? Por la incertidumbre, por el miedo. Pero créemelo, el poder de Dios está en ti y está en mí. Es momento de empezar a luchar las batallas en oración, porque todo lo que tú oras será escuchado en el cielo, y todo lo que es escuchado en el cielo, papá Dios te lo quiere dar. Pero es momento de utilizar tus manos. Es momento de utilizar tu boca. Es momento de utilizar el poder que Dios ha puesto en ti. ¿Me puedes acompañar? Hechos, capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Tú sabes? Pedro le estaban levantando un juicio. ¿Cuál era el juicio que le habían levantado a Pedro? Perdón, ¿cuál era los cargos que le estaban dando a Pedro? Los cargos que le estaban dando a Pedro, fácil, te los voy a decir: haber hecho un milagro en el nombre de Jesús. Por eso Pedro le estaban levantando un juicio, o le estaban corriendo un juicio, o tenía una demanda por eso. Porque había sido un descarado. En la puerta de un lugar estaba un hombre paralítico, y estaba, dice la palabra, que usualmente lo ponían ahí para que pidiera dinero. Y Pedro llega y le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero de lo que tengo yo te doy. Y ese hombre se levantó. Eso es ser un hombre descarado. Eso es ser un hombre que utiliza el poder de Dios. Eso es ser un hombre que conoce la autoridad que tiene en Jehová. Y es lo que hoy yo te vengo a decir, porque hay solo uno que te puede cambiar. Hay solo uno que te puede convertir en esa persona que tú quieres ser, o en los anhelos que ha puesto en tu corazón. Hay solo uno que te puede convertir en un gran hombre. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que te puede convertir en un hombre que pueda hablar de Él. El Espíritu Santo es el que te puede convertir en un hombre que levante muertos. El Espíritu Santo es aquel que te puede convertir en un hombre que sane enfermos. El Espíritu Santo es aquel que te puede convertir en un hombre que saque a los tristes a una alegría. El Espíritu Santo es aquel que te puede convertir en un gran predicador. El Espíritu Santo es aquel que te puede convertir en un apóstol, en un profeta, en un evangelista, en un maestro. Déjalo que te convierta en eso. No lo detengas, no lo entristezcas, no lo alejes, no lo retires, no te avergüences de Él. Es momento de salir a la calle y hacer lo que los discípulos de Dios hacían. Como discípulos del Espíritu Santo, como discípulos de Jesús, nosotros también podemos levantar un paralítico. Es la demostración del poder del Espíritu Santo. Y tú y yo estamos obligados a eso. Fuimos mandados a eso. Porque la palabra dice: y me serán testigos. No dice: y si quieren vayan y testifiquen. Dice: recibirán poder del Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Usted sabe por qué hay tantas familias que no se han querido convertir? Porque no han visto, no han testificado, no han podido ver, no han sido personas que puedan ver el poder de Dios.
Y como yo le decía, yo concuerdo con ese dicho, hasta no ver, no creer. Pero sabe usted está enfrente para contestar ese dicho y decirle, pues con el poder del Espíritu Santo lo vas a ver. Pues con el poder del Espíritu Santo que vive en mí, lo vas a ver. Con el poder del Espíritu Santo llegó el momento de que tú lo veas y te conviertas. Pues con el poder del Espíritu Santo llegó el tiempo de que tú vengas a los pies de Cristo, porque lo vas a ver. Y como te decía hace un momento, no lo van a ver en estas 4 paredes. Lo van a ver en la calle, lo van a ver en tu casa, en tu trabajo, en las plazas, en las casas de paz. Es momento de que la gente vea el poder del Espíritu Santo en la calle. Tú y yo no nos podemos callar lo que está pasando en estas 4 paredes. Lo tenemos que testificar, pero tenemos que utilizar el poder para hacer un testimonio. ¿Usted no cree? Venga para acá que yo le voy a demostrar. ¿Usted no cree? Venga para acá que lo va a ver. Usted ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Y yo le voy a decir una cosa. Versículo 13 del capítulo 4 de Hechos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro, ¿quiénes? Los reyes, los gobernantes del pueblo y los ancianos de Israel. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, a pesar de haber sido personas que no habían estudiado y gente del barrio, como dicen aquí en Victoria o aquí en México, habían dejado sorprendidos a los gobernantes de Israel. ¿Sabes una cosa? Es momento que tú y yo sorprendamos a la gente allá afuera, porque ellos no estaban predicándoles, ellos los habían dejado sorprendidos por el testimonio que había sucedido, por la forma en la que estaban hablando. Y sabes una cosa, el tiempo que ellos habían pasado con Jesús es lo que los había convertido en eso. Por eso vuelvo al principio, es tiempo que pasemos momentos con el Espíritu Santo, porque eso te va a cambiar, porque eso te va a dar poder, porque eso te va a dar lo que en realidad necesitas y lo que necesita la ciudad. Y la ciudad necesita del poder del Espíritu Santo. Me sorprende a mí como en la primera predicación hubo 3,000 convertidos. Eso es el poder del Espíritu Santo, hermano. Antes no había micrófonos. Si yo suelto el micrófono puede que ustedes me escuchen, pero 3,000, eso es el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo estamos mandados a hacer, a testificar, a ser testigos, a demostrar el poder de Cristo. Ahora tú puedes decir, bueno, pero es que a mí el Espíritu Santo como que no me usa tanto. Sí te va a usar y sí te quiere usar, pero eres tú quien tiene que abrir las puertas de tu corazón y decirle: Espíritu Santo, úsame. Espíritu Santo, vivifícame. Espíritu Santo, obra en mí. Porque de la manera en que tú recibas al Espíritu Santo, vas a recibir ese poder sanador, vas a recibir ese poder libertador. Pero es momento de que tú y yo vayamos más adelante. No lo detengamos, no le pongamos trabas. No podemos. Es más, no tenemos derecho de detenerlo. Al contrario, tenemos la obligación de llevarlo más arriba, de honrarlo, de glorificarlo, de atraerlo a nuestra vida para poder bendecir a los demás. Yo te voy a invitar a una cosa, y lo dije al principio y con esto voy a cerrar. Deja en primer término tu relación con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el derecho de orar a papá por esa bendición. Tú y yo tenemos el derecho de pedirle al juez justo sobre lo que el enemigo nos ha robado.
Tú y yo tenemos derecho de sentarnos con papá y decirle, ¿sabes qué, papá? Estos son los anhelos de mi corazón. Tenemos el derecho, pero tenemos la obligación de que nuestra oración se centre en la relación con el Espíritu Santo. De que nuestra oración se centre en la gratitud a Jesús por su sacrificio en la cruz. De que nuestra oración se centre en honrar y glorificar el nombre de Jehová. Ese es el centro del Evangelio. Sí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, os será añadido. Es momento de primeramente buscar el reino de Dios. Y hoy el reino de Dios está sobre la tierra con el Espíritu Santo. Hoy el reino de Dios está sobre la tierra con el Consolador. Hoy el reino de Dios está sobre la tierra a través de aquel que quedó en el lugar de Jesús. Busque primeramente el reino de Dios. Transformando corazones, alcanzando vidas. Tú puedes ser parte del Ministerio Internacional de los Pastores Alex y Basti Roa. Conviértete hoy en un socio del Ministerio Internacional de los Pastores Alex y Basti Roa. Para más información, escríbenos a la siguiente dirección: